ir llegando a tener el posicionamiento que hoy tiene junto a otras personas, pero se ha convertido casi en la cara visible y fuente de consulta. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, situación Buenas noches. dramática, ¿qué información tiene de la zona de reserva, la zona de esteros? Bueno, sí, realmente la situación es dramática en toda la provincia, no solamente en nuestros esteros de Liberá, área protegida provincial en 550.000 hectáreas, y el área protegida nacional, que es el Parque Nacional Liberá, de 150.000, haciendo un total de 700.000 hectáreas, y que realmente ha sido invadido por el fuego de manera intensiva y extensiva, generándose distintos focos que se han expandido de manera acelerada, permanente, Sí. continua, y que realmente están generando un daño ambiental enorme. Sí, estamos viendo en este momento, ese audio que se escucha es audio de los videos que fueron grabados. Yo decía, ¿no? Hay mucho material y mucho fue grabado con teléfonos celulares y se puede escuchar el relato de quienes lo van grabando. Hay algunos que son realmente impactantes, donde se puede ver también cómo los animales, esos animales por los cuales se está trabajando mucho para preservar, algunos fueron reintroducidos, huían. ¿Tiene alguna estimación del daño ambiental, el daño ecológico que esto está generando? Mira, el daño ambiental no se puede mensurar todavía. Lo que te puedo decir que hay muertes de fauna autóctona por la acción directa del fuego y otras por la destrucción de su ambiente, de su ecosistema. Y otras consecuencias inmediatas van a ser al transcurrir del tiempo, de los días, hasta que se restablezcan los medioambientes para que pueda la fauna poder vivir en su plenitud. Hay faunas que son específicas del pastizal, como son el yetapá de collar, el tordo amarillo, dos poblaciones de aves en peligro de extinción que se habían recompuesto efectivamente a partir de todo el cuidado que se viene realizando y que hoy se quedaron prácticamente sin ambiente. Y bueno, y por supuesto otros como los mamíferos, que el ciervo de los pantanos que se alimenta de hierba, que hoy no la hay, los ciervos, el venado de la Pampa en la zona de Guatutí, en la ruta 40-41, que se han quemado miles de hectáreas. Y además yo creo que es importante hacer hincapié en los daños a nivel productivo. La quema de bosques implantados, tanto de pino como de eucalipto, en miles de hectáreas. Todo eso genera un combo realmente de un daño enorme en algunos casos, como el del bosque implantado, de manera irreparable. Senador, ¿cómo califica, digamos, la asistencia del Gobierno Nacional actualmente? Porque si bien ahora vemos un trabajo quizás más coordinado, al comienzo de la crisis hubo unos tironeos ahí entre el gobernador, entre Cabandier. Ahora, ¿cómo ve la situación y qué opina? Mira, yo creo que el Gobierno Nacional tuvo, como es propio en este Gobierno Nacional, distintas actitudes, distintas facetas. No es la misma la que tuvo Julián Domínguez desde un principio, asistiendo en conferencia al gobernador de la provincia en la Casa de Gobierno, firmando convenios, trayendo dinero para apoyo a los productores, que a la que tuvo Cabandier en un inicio que se puso a discutir con el gobernador si le habían pedido o no habían pedido ayuda. Hoy quedó claro que se había pedido ayuda fundamentalmente en febrero del año pasado, en enero de este año, porque lo que hay que poner en contexto la situación, que tiene que ver que Corrientes está siendo azotada por una inclemencia en sus temperaturas y en sus regímenes pluviométricos, que realmente se visualizaba que se iba a afectar su medio ambiente, convirtiendo la provincia como que estuviera regada de un fluido inflamable, que son las pasturas y los bosques en estados realmente lamentables. De todas maneras, yo te puedo decir que eso ha quedado atrás. Hoy se está trabajando plenamente y de manera coordinada, y en ese aspecto hay que hacer resaltar la presencia de bomberos y brigadistas de Jujuy, de Salta, de Mendoza, de San Juan, de Santiago del Estero, de la provincia de Buenos Aires. El mismo gobernador Kicillof se comunicó con el gobernador y le garantizó la presencia de bomberos de La Matanza, de otras localidades. Está presente Berni, y se está trabajando como un acuerdo con nuestros bomberos voluntarios, con nuestros brigadistas, con nuestros guardaparques provinciales, con nuestros guardaparques nacionales, con los intendentes y con toda la dotación que aporta el Plan Nacional para el Combate del Fuego. Bueno, hoy se está trabajando de esa manera. Yo creo que es importante resaltarlo. Las
vicisitudes políticas han quedado atrás. Yo creo que Cabandier se equivocó, yo creo que no dimensionó el problema, la situación, por desconocimiento, por lo que sea, pero hoy ya se está trabajando y avanzando. Yo creo que eso es lo importante. Pero vos fíjate, la dimensión del problema, indudablemente que deja a las claras que aún trabajando todos juntos, esto hay lugares que es imparable. Y si vos te pones a hacer memoria, en Estados Unidos, en California, se quemaron 3 millones de hectáreas de secuoyas milenarias. En Australia, en Amazonas. Cuando esto se desata y cuando hay un factor predisponente que es la sequía prolongada, que son los vientos y las altísimas temperaturas que tuvimos en enero, es un factor realmente explosivo y es lo que se ha dado en Corrientes. Sí, da la sensación de que la meteorología sería clave para dar una mano ante la dimensión de esta tragedia. Le quiero preguntar por el trabajo que ustedes vienen realizando con la Fundación Rewilding, que tiene 2 o 3 estrellas en la reinserción de especies, el jaguareté, la nutria gigante también. Sí. Si bien es cierto, usted dice todavía no se puede evaluar el daño ambiental, calculo que tiene que ver con que esto es presente, o sea, todavía continúa el problema. ¿Qué información o qué contacto tienen con la Fundación, por ejemplo, en el monitoreo satelital de los jaguareté, que son una especie muy, muy preciada en proceso de reinserción? Sí, te puedo decir por portal. El portal Carambola, que fue uno de los primeros que tomó fuego con el de Cambiretá, se han podido salvar los osos hormigueros que estaban en los corrales de presuelta. Los que ya fueron liberados, como los pecaríes, se entiende que están sanos y salvos, porque ahí se pudo preservar la zona de camping, la zona de muelle, las zonas del refugio, la zona del tránsito, con un trabajo mancomunado entre todos. En el portal San Nicolás, que ha sido de la destrucción total y absoluta de los pastizales y de los campos, se entiende que se está esperando ver y encontrar la fauna ahí relocalizada en su momento, reintroducida, que está dada por ciervos de los pantanos, está dado por pecaríes de joyar y oso hormiguero. En el portal nuevo que hemos creado este año pasado, que es Yerbalito, que es una zona de bosque, boscosa, se lo considera como el último parche del bosque paranaense que viene de Misiones con un ecosistema extraordinario. Se han podido salvar los guacamayos rojos, se salvaron los pecaríes de collar, se han salvado los moitú, una especie de ave autóctono que se ha reintroducido. Y en este momento hay un foco de incendio muy importante con un frente que viene de oeste a este, que les voy a contar que ese frente de fuego es el mismo que comenzó en Yajaveré hace casi un mes y que ha recorrido paralelamente Liberá y que ahora ha cruzado hacia la isla de San Alonso. A ver, tenemos el mapa de Corrientes porque está dando ubicaciones geográficas. Me parece que es importante poder mostrar el recorrido que hace el fuego y ahora quiero que me explique cómo puede ser que un incendio que hace un mes estaba en un lugar haya recorrido otro. Si tenés el mapa de Corrientes, ¿dónde inició, usted dijo, ese fuego hace un mes? Hace un mes inició en Concepción, en el paraje Yajaveré, que tomó todo el portal Carambola, luego recorrió de manera paralela el arroyo Carambolita, entró por un paraje Pajaroretá hacia Tranquerita, ahí tomó todo lo que es el portal San Nicolás y campos privados, se salvaron forestaciones importantes porque tomaron el recaudo de hacer contrafuegos, y ese mismo fuego de manera paralela entró en paraje Guayaibí y de ahí cruzó hacia la isla de San Alonso, que hoy ya está ganando el pastizal. Ahí hay jaguaretés, ahí hay nutrias gigantes en estado de cautiverio en todo el proceso de reproducción previa y que realmente estamos muy preocupados. Yo estoy en contacto permanente con Pascual Pérez, quien es el encargado de la isla. Hay 15 brigadistas nacionales, hay gente por supuesto de la Fundación Rewilding y estamos en contacto permanente. Ayer se hizo una pasada con aviones hidrantes, hoy otra, pero es como que se está esperando el momento para contraatacar al fuego. Porque ahí están los recintos de los jaguaretés, están los recintos de las nutrias gigantes, están todos los establecimientos con los controles de monitoreo en la estancia misma, así que realmente ahí estamos al tope. En guardia. En guardia. Es bueno decir, senador, también de que, o sea, este corrimiento que da el fuego, como usted bien lo graficaba, también es un poco a consecuencia de lo que nos ha venido pasando en estos casi 2 años que venimos con un déficit hídrico importante. Es decir,
de una carga habitual de agua que estaba por arriba del 60%, en el mejor de los casos, el estándar es 40%, ahora estamos en menos del 10% Claro. de agua. Entonces, zonas que habitualmente eran de cañadas, de esteros, terminaron siendo pajonales. Totalmente. Y Alguien además, me decía que algunos de esos inicios de foco en zona de estero tenía que ver con alguna de las tormentas, un rayo, y ahí arrancó y la cuestión se volvió imparable. pero además antes el fuego era parado precisamente por el agua. Hoy el fuego recorrió todo y Liberá, en este caso de sur a norte, A ver, por los yo creo porque la gente que nos está mirando y nos corremos un poquito, tenemos acá el mapa. A ver si lo podemos achicar, así se ve, porque nosotros estamos como muy cerca. Ahí está. ¿Dónde? A ver, esta es la zona de esteros. Eso es Sí, estero. Sí. No sé si... Ahí está. Sí, Esto sí. es toda la zona de estero. El foco de ese riesgo está poniendo en riesgo hoy lo que es este proyecto de reintroducción y de hay los que yaguaretes. buscar la ¿Dónde isla está de San Alonso? Ajá. que está en el medio de Iberá. Ahí. Más o menos, Eso. esta es la zona. ¿Dónde están esos dos foquitos? Ese rojo Esos arriba, dos donde está foquitos. ¿Estos dos? cerca de la flechita. Por ahí. Ahí. Toda Ahí, esta es la ahí. zona. Exactamente. Miguel, y Más todo- o menos, ¿no? Sí, Porque sí, pero más o realmente menos tendría para... que ser un mapa político. Claro, y lo que le quería preguntar es... Esa usted nos- lomada es la isla de San Alonso, tenés Ajá. no, esa es la isla de Ñupuy. Más al norte está San Alonso, que hoy están comunicados porque se secó el estero. Eso es Ñupuy porque me ubico ahí en Trim y la otra laguna. Todo eso, antes siempre estaba separado por agua, fundamentalmente de Guayaibí, de Tranquerita, pero hoy el agua se secó. Pero además, lo que se dice, lo que pasa es que el embalsado, que es una formación de fango, raíces y pasto, Sí. que flota, Sí. se secó, y el fuego va caminando y va cruzando esteros por el embalsado. Y las islas incluso. Llegan al pastizal, sopla el viento y toma nuevamente envergadura. Vos fijate que en la zona de San Antonio, que es Loreto, entró un fuego hace la semana pasada que empezó en Cambiretá 15 días antes y hizo este recorrido. Y este fuego que está entrando en San Alonso comenzó en la zona de Concepción, recorrió en paralelo todo el arroyo Carambola y ahora se cruzó hacia la Y- isla de Jarro. porque usted dice, ¿no? Pero, y te Empezó estoy en tal diciendo- lugar y hace tanto tiempo. Sí. Y a mí automáticamente me dice, ¿y no se podía haber evitado? No, porque ¿No hay manera? Son frentes anchísimos. Hoy el frente de San Alonso tiene 7.000 metros. ¿Cómo combatís 7.000 metros de una quema de pastizal? El incendio que comenzó en Cambiretá era de la misma proporción. En Carambola, cuando se incendió Carambola, lo que pudieron hacer los brigadistas es proteger la infraestructura turística que hay en el lugar, en las casas de la estancia del tránsito, y hay que dejar pasar el fuego, porque eso realmente es imposible. Si hubiera habido aviones, si hubiera habido otras cosas, ¿no se puede hacer nada? No. El avión, mirá, el avión es relativo, porque hasta me decían los guardaparques que no vengan más los aviones porque tiraban el agua y desparramaban el fuego. Pero de todas maneras, en algunos lugares es efectivo, claro que sí. La táctica, yo que he visto, sin conocer, pero que he visto, es proteger propiedades. Casas, escuelas, dependencias sanitarias, propiedades privadas, cascos de estancia. Después el fuego es imparable. Y esto es multiplicarlo por 100 si se da en una forestación de coníferas. Eso es realmente dantesco. Senador, ¿cuánto sirvió como antecedente lo que pasó en Pantanal, que también es un humedal muy similar a Liberá, obviamente con otra dimensión, mucho más grande, pero que tiene como antecedente un mega incendio en los últimos 3 años, producto de la sequía, y que obviamente, puede servir como antecedente cercano y por similitudes, ¿no? Mira, el antecedente que tenemos de Pantanal y además de la zona boscosa de Amazonas, es que la naturaleza se repone, es resiliente. Si las condiciones vuelven a ser las mismas que siempre fueron, nuestro Iberá va a renacer. Ya estamos trabajando en ese proyecto con el Comité Iberá, desde el Comité Iberá, para plantear precisamente el renacer de Iberá. Por supuesto que va a haber especies que se van a menguar en su número, pero se van a reponer, porque la naturaleza es sabia en ese aspecto. Ahora, yo digo lo siguiente, acá está sucediendo algo. Esto es inédito en Corrientes. El año pasado se quemó norte de Córdoba, las islas del Delta. Ahora se quema la provincia de Corrientes. El año pasado se quemaron 3 millones de hectáreas en California, en Australia, Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Nahuel Huapi. Vos fíjate qué coincidencia, que son todas áreas naturales protegidas.
Pero algo está sucediendo, que suceden cosas que antes no sucedían, valga las redundancias. Y eso es precisamente lo que se llama cambio climático. Eso es lo que se llama precisamente cambio climático, que se dan situaciones meteorológicas extremas. Nosotros siempre tenemos temperaturas de 40, 41 y 42 grados en enero, pero nunca posterior a una sequía de 2 años. Y esa es la diferencia. Y eso ocurre en distintas partes del mundo, como ocurrió el año pasado también en Amazonas. Y bueno, eso es lo que tiene llamado la atención, porque acá se está generando un paradigma distinto al que estamos acostumbrados. Y eso es lo que sucedió en Corrientes. Además del sector turístico y ambiental, como bien viene relatando, Sí. el sector más afectado y que más va a sufrir seguramente a futuro todo esto, el fuego y lo que va a quedar, es el sector productivo de la provincia. El sector productivo, tanto el sector ganadero, que vos imaginate que en febrero o marzo comienza normalmente el rebrote de otoño, que es muy importante para la ganadería nuestra para ingresar al invierno, que habrá heladas y posterior rebrote de primavera. Eso no va a existir. Y la pregunta sería, y el sector forestal, que es una apuesta muy fuerte del gobierno provincial para generar mano de obra y la industrialización de la madera. Los pinos que se han quemado son pinos de 10 a 15 años. O sea que ahí se perdieron 10 a 15 años, no solamente la plata que ello significa. Si se quiere volver a tener pinos en ese lugar, se tienen que esperar de 10 a 15 años más. O sea, se pierden 30 años en una producción de bosque implantado de estas características. ahora desde el Gobierno Nacional habían anunciado ya 700 millones de aporte, ¿no?, para los productores. ¿Le parece poco o es mucho? Y también cómo el Gobierno provincial va a aportar, digamos, a la reinserción, ¿no?, de todo este sector. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en 2 frentes. Uno, el frente de nuestro ambiente, de nuestra naturaleza, que bueno, lo estamos trabajando desde el Comité de Iberá, que yo tengo la responsabilidad de coordinarlo. Les decía, ya pusimos título, el Renacer de Iberá, y el gobierno de la provincia también, a partir de decisión del señor gobernador, en lo que va a ser la asistencia a los productores en sus distintas categorías y en sus distintos daños. Acá hay daños que tienen que ver cómo van a pasar el invierno, reponer vientre, reponer hacienda, reponer alambrados, postes, varillas y alambrados que son carísimos. Sale. ¿Cuánto decían? 1.000 pesos los 100 metros. Los 100 metros. Sí, el poste está entre 500 y 1.000 pesos. Y el problema es que muchos de los afectados son pequeños productores, que les va a costar mucho reponer su infraestructura básica. Y con este nuevo paradigma, ¿no?, de cambio climático, usted bien decía, están pasando cosas que antes no pasaban. ¿Habrá que repensar la matriz productiva de la provincia? Porque si esto se reitera, o bueno, del país o lo que sea, pero si esto se reitera... Yo te voy a decir algo, discúlpame que te interrumpa. La matriz productiva de la provincia no genera cambio climático. Todo lo contrario. Uno de los paradigmas que hemos establecido en Iberá es que Iberá es un gran secuestrador de dióxido de carbono, porque así está establecido que sucede con los humedales, y más con una biología sustentable y además con un espectro de fauna repuesta, con su biodiversidad. El resto de la producción correntina tiene que ver con bosque implantado, que de día emanan oxígeno y de noche retiene dióxido de carbono. ¿Y no absorbe mucha agua? No, pero el agua no es el faltante si las lluvias son las normales. Lo que sucede es que el mundo está cambiando. No es Corrientes que está cambiando. La pregunta no el era cambio climático es una cuestión mundial, pero no es de Corrientes. Es más, nosotros decimos que Corrientes contribuye para mitigar el cambio climático. Yo no iba a la pregunta, aunque derivó para ahí, si las actividades productivas contribuyen al cambio climático, en qué medida. Digo, ¿cómo se hace para producir si todos los años va a haber una sequía que no permita que haya pastura para que los animales coman? O si tenemos recurrentemente incendios que hacen que bosques de 15 años queden reducidos a cenizas. A eso iba. Yo creo que tiene que haber una estrategia común de todas las provincias y el gobierno nacional, atender estos sucesos que ya no son aislados. Yo te sumo el norte de Córdoba, te sumo el Delta, te sumo Nahuel Huapi, te sumo Bosque Los Alerces, Parque Nacional Los Alerces, ahora Iberá y Corrientes en su conjunto. Mañana puede ser Impenetrable, Formosa, Misiones o Entre Ríos. O sea, acá hay algo que está cambiando. Creo que eso hay que entenderlo así, y que el paradigma de cómo afrontar estas situaciones ya tiene que ser entendido distinto.
y hay que trabajarlo de otra manera. Ahora, cuando esto se desata como se desató en Corrientes, o como se puede desatar en los bosques del sur, es muy difícil pararlo. Muy difícil pararlo. Lo que hay que tener es una logística y una infraestructura para tener una salida rápido y una detección precoz. Dijo, cuando se desata es imposible pararlo. ¿Se puede prevenir que se desate? Y hay que tener observatorios, hay que tener una rapidez satelital, tiene que haber puntos de demanda de información instantánea y puntos digamos, de resolución del problema en todos los sentidos, fundamentalmente aérea. A Corrientes le retiraron los 2 aviones hidrantes que le había traído el gobierno de Macri, los llevaron a Apóstoles. ¿Qué opina de lo que está pasando? Y acá le quiero pedir a Domi también si nos puede dar cuáles son las direcciones para colaborar con los bomberos voluntarios. Y no sé si estuvo viendo esta campaña que hizo Santi Maratea, este influencer, ya juntó más de 100 millones de pesos. Quiero preguntar, le dejo picando la pregunta, ¿por qué Maratea puede juntar 100 millones de pesos? Pero le pido primero a Domi, esto es para colaborar con los bomberos voluntarios de distintos lugares. A ver, así es, tenemos todos los datos con los cuales pueden realizar donaciones de dinero vía transferencia o también acercar todo lo que tenga que ver con agua, alimentos no perecederos y medicamentos a las siguientes direcciones que vemos ahí. Por ejemplo, con los